Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo una bella historia, para aquellos fans de esta historia, espero les guste y me sigan apoyando. Sin más, iniciemos la historia. Capítulo 2, la aventurera Rina. Ya. Blandiendo su arma hacia un esqueleto, había una joven cuya voz parecía resonar con más fuerza que su golpe. La calidad de su equipo, o la falta del mismo, fue lo primero que me llamó la atención. La chica estaba vestida con una armadura barata, complementada con una espada de una mano igualmente barata. Definitivamente. Era una aventurera novata de clase hierro. Quizás valga la pena señalar que estaba muy familiarizado con mis compañeros de aventuras, al menos con aquellos que residían en Maalps. Esta chica, sin embargo, no era una cara familiar, de ahí mi suposición. Aunque los aventureros de clase hierro algún día me superarían y eran vistos como nada más que rivales potenciales, me aseguré de recordar sus rostros y llegar a conocerlos mejor, aunque solo fuera porque esa era una forma en que podía evitar el flujo interminable de aventureros deseosos de burlarse de mi falta de talento. Me propuse hacerme amigo de ellos allí mismo, además de memorizar sus posiciones sociales y conexiones, antes de ir por caminos separados. Fue interesante notar que, si bien no tenía absolutamente ningún talento para la aventura, en cambio fui bendecido con una buena memoria y astucia callejera, lo que me permitió burlar fácilmente a cualquier aventurero de la clase hierro que estuviera tramando un complot inútil. Como resultado, mi astucia era conocida incluso por los aventureros de mayor rango en Maalp, y la mayor parte del tiempo me dejaban solo. Esto también se debía al hecho de que Maalp albergaba principalmente a aventureros de buen carácter. Además, también me propuse inculcar un buen sentido de la moral en los aventureros de mal carácter desde el comienzo de su carrera. Esto tuvo efectos a largo plazo, eventualmente convirtiendo en una bola de nieve la mejora general del carácter entre los aventureros de Maalps. Esa fue una de las razones por las que el gremio no me había pedido que dejara mi espada después de tanto tiempo, a pesar de haber estado atrapado en uno de los rangos más bajos durante casi una década. En pocas palabras, estuve planeando adecuadamente en el buen sentido, por supuesto. Volví a centrar mi atención en la joven aventurera. No solo estaba vestida con un traje completo de principiante, su destreza también dejaba mucho que desear. De hecho, en realidad parecía un poco más débil de lo que yo había sido en vida. Sin embargo, esta era quizás una comparación injusta. Cualquier aventurero de clase bronce estaba fácilmente a leguas por encima de sus contrapartes de hierro. Después de todo, era capaz de derrotar a un esqueleto sin demasiados problemas. Aunque no lo llamaría fácil, definitivamente era capaz, dado el hecho de que la gente normal del pueblo estaría encogida rezando después de encontrarse con un esqueleto. Incluso los aventureros de clase hierro tenían que juntarse en grupos de 2 o 3 para derrotar a uno. Como tal, mis continuas expediciones en solitario deberían al menos pintarme como alguien capaz, aunque no en una medida de la que pueda estar orgulloso. Fue con esos pensamientos en mente que consideré que la chica que estaba frente a mis ojos era irremediablemente débil. Aunque parecía estar luchando valientemente contra su esquelético enemigo, todo lo que necesitaba era un error para cambiar el rumbo, después de lo cual definitivamente perdería. Ese era el alcance de sus poderes. Sin embargo, no importa cuán verde sea, un aventurero es un aventurero. En el caso de que ella cometiera un desliz, podría escapar fácilmente y eso habría sido todo. No estaba demasiado preocupado por su bienestar. Al menos, eso fue lo que pensé. Veamos. Tras una inspección más cercana, la situación parecía mucho más grave de lo que originalmente había imaginado. Como si no pensara completamente en la posibilidad de la derrota, la joven siguió adelante, intentando dominar a su enemigo. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron en vano. Obviamente, al carecer de la resistencia adecuada, la aventurera comenzó a retroceder, incapaz de seguir el ritmo de los ataques de su enemigo. Esta era una situación potencialmente fatal, dado el hecho de que actualmente se encontraba en un estrecho pasillo de mazmorra sin rutas de escape. Mientras el esqueleto continuaba empujando a la chica hacia atrás, de repente se detuvo. La espalda de la chica ahora estaba literalmente contra la pared, y parecía que acababa de darse cuenta de esto. Negué con la cabeza. Esta era la trampa que caía sobre los aventureros que no inspeccionaban su entorno cuidadosamente.
Una espadachina de su calibre, a su vez, requeriría algo de espacio para moverse y balancear su espada. En otras palabras, el destino de la aventurera se selló en el momento en que se atrapó a sí misma. Como si se diera cuenta de esto, el esqueleto con el que había estado luchando, avanzó hacia ella, levantando ansiosamente los brazos e indicando que la golpearía con las manos desnudas. Si bien el esqueleto no estaba armado, al final del día era en gran medida un monstruo. Si ese golpe conectara con un aventurero que no tuviera mucho en defensa, seguramente se desmayarían. Además, si el golpe aterrizaba en un punto crítico, incluso podrían terminar siendo asesinados instantáneamente. No hace falta decir que una persona normal no podría esperar soportar tal golpe. Básicamente, si el ataque del esqueleto conectara, la chica moriría. Todo lo que pude hacer fue aceptar ese hecho cuando llegué a esta conclusión. No quise decir que simplemente podía aceptar la muerte de la chica, simplemente quise decir que tenía la intención de continuar con mis observaciones, ya que aparecer ante ella, implicaría todo tipo de riesgos. Aunque había estado atrapado en el calor del momento antes de llegar a este lugar, finalmente calmé mi mente al ver a un ser humano vivo y respirando. Incluso si apareciera ante ella ahora, pensaría en mí como nada más que un monstruo. Una conversación estaba más allá de mis sueños más salvajes. Sin embargo, estaba más allá de mí simplemente dejar que la chica muriera. Aunque ahora era físicamente un monstruo, mi corazón seguía siendo el de un humano. A menos que la persona en cuestión fuera una especie de sinvergüenza, definitivamente, al menos, intentaría ayudarlo. Para mí, este era el curso de acción correcto. Un aventurero mayor protegiendo la vida de su Kouei en la dureza implacable de la mazmorra. Por eso hice lo que hice. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Para distraer al esqueleto de su presa, salté desde mi rincón, rugiendo tan ferozmente como pude. No estaba tan seguro de si mi plan funcionaría, ya que para empezar era una apuesta a medias, principalmente debido al hecho de que actualmente era un ghoul. Al no ser un experto en el comportamiento de los monstruos, no tenía idea de cuánta atención le daría un monstruo a un ruido fuerte generado por otro. Sin embargo, los monstruos con los que había luchado hasta ahora, parecían registrarme como un enemigo, ya que inmediatamente se preparaban para el combate al verme. Tal vez algo en mí me hacía diferente de otros monstruos, y los monstruos en cuestión también notaban esto en mí. Esta era la razón por la que lo hice de esta forma. En todo caso, mi plan debería tener una alta tasa de éxito. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que mi apuesta había valido la pena. Deteniéndose a la mitad de su ataque, el esqueleto se giró y me miró antes de correr en mi dirección. Los ojos de la chica se abrieron de par en par ante este desarrollo. Parecería que tenía la intención de matar al esqueleto donde estaba, mostrándole la espalda. Sin embargo, la chica parecía demasiado abrumada por la sorpresa y simplemente se quedó congelada en su lugar. Simplemente no había elección. Desenvainé mi espada, corriendo hacia el enemigo. Aunque originalmente tenía la intención de salvarla, comencé a canalizar mi espíritu en mi espada. Tenía que terminar esto rápidamente con un golpe decisivo. Después de convertirme en un ghoul, me di cuenta del hecho de que los ataques basados en mi espíritu ahora se pueden usar varias veces sin que me quedara sin energía, así que supuse que un ataque ahora no dañaría demasiado mis reservas. Levantando mi espada con un movimiento bien entrenado, puse todo mi cuerpo en el golpe, balanceando mi espada hacia abajo con una fuerza considerable. Fue un golpe limpio, conectado profundamente en el cuerpo huesudo de mi oponente. En una fracción de segundo, el esqueleto se partió en dos mitades, rompiéndose en numerosos fragmentos mientras lo que quedaba de su cuerpo golpeaba el suelo. Asombroso. La aventurera, atónita, solo pudo seguir mirando los restos de lo que había sido el esqueleto hace apenas unos segundos. No podía culparla. Aunque los esqueletos eran monstruos débiles en general, pocos aventureros de mi clase podían dividirlos fácilmente en dos. Cualquiera se sorprendería. Sí, incluso yo. Eso fue realmente asombroso. ¿Siempre fui así de fuerte? Así fue como me sentí después de matar al esqueleto. Me quedé en silencio por un rato, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Parecía que ahora era incluso más fuerte que antes. Si seguía creciendo a este ritmo, mi objetivo de eventualmente evolucionar hacia un vampiro parecía estar al alcance de mi mano.
Sentí un rayo de esperanza en mi corazón, aunque tal vez me estaba adelantando demasiado. Con ese pensamiento, me desperté de golpe. La chica seguía donde estaba. Seguramente ella era más importante que mis monólogos internos. ¿Estaba herida? Aunque hice señas para hablar, sentí como si algo se hubiera quedado atrapado en mi garganta, e inmediatamente recordé que no era más que un ghoul. Si me acercara descuidadamente a ella, ciertamente correría. Eso no serviría. Entonces, ¿qué debería hacer? Girándome para mirar a la chica, la encontré con su espada levantada, mirándome con miedo. No parecía que pudiéramos llegar a un acuerdo tan fácilmente. Aléjate. Esa fue la respuesta de la chica cuando me acerqué a ella con una mano extendida, y un vago "baa" escapando de mis labios mientras intentaba hablar. Una vez más, no podía culparla. Tal vez no había una sola persona viva que no se alarmara si un ghoul se les acercara en una mazmorra con los brazos en alto. Ahora que lo pienso, también era extraño que algo como un ghoul estuviera presente en la mazmorra Reflejo de la Luna en primer lugar. Esto se debía al simple hecho de que los ghouls eran de una clase aún más alta que los esqueletos, y no aparecían simplemente al azar en un lugar tan comúnmente frecuentado por aventureros de bajo rango. Si apareciera uno, seguramente sería debido a algún tipo de irregularidad en los niveles inferiores, o sería un monstruo único regido por una de las misteriosas reglas de la mazmorra. En esos casos, esos monstruos serían vistos como especiales y, en la mayoría de los casos, mucho más fuertes que sus contrapartes normales. Si un principiante se encontrara con un monstruo como este, su muerte estaba casi garantizada, de ahí la cautela de la chica. De hecho, sería extraño si ella no estuviera en guardia. Aunque me parecería extraño hacer todo eso a pesar de ser consciente de cómo me vería un ser normal, eso no era lo que pretendía hacer. En todo caso, quería saludarla y hablar con ella casualmente. Sin embargo, aún no estaba acostumbrado a este cuerpo. Aunque de alguna manera podía luchar en él, hablar parecía ser excesivamente difícil. Debido al hecho de que había entrenado mi cuerpo durante la última década y conocía bien mis movimientos y debilidades, podía compensar y solucionar fácilmente cualquier problema que surgiera de mi nuevo cuerpo. Sin embargo, hablar era otro problema por completo. Para empezar, nunca practiqué realmente cómo hablar, y lo que había asumido que era una tarea simple estaba resultando ser más difícil de lo que pensaba. Como resultado, mis palabras fueron destrozadas en una serie de medio rugidos, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Para empeorar las cosas, estaba la cuestión de que mi cuerpo era el de un cadáver. Exacerbando aún más el problema, estaba el hecho de que este aventurero en particular, era una chica. Aunque me sorprendió su postura defensiva y sus palabras, de nuevo, no había mucho que pudiera hacer sobre el estado actual de las cosas. Sin embargo, más que mi apariencia potencialmente repugnante, era el hecho de que yo era un ghoul, lo que probablemente era suficiente para que ella levantara su espada contra mí. Probablemente. Sea como fuere, tenía que establecer un método de comunicación de una forma u otra. Esta fue la razón por la que me detuve ante sus palabras y en cambio me quedé en el lugar, tratando desesperadamente de convertir mis rugidos incoherentes en palabras. Ba, ba, oh, hola, Bent, bent, bent. Eek. El aumento repentino en el volumen perturbó aún más mis ya incoherentes palabras, lo que provocó que la pobre chica saltara de miedo. Sin embargo, no me desanimé. En todo caso, sentí que rendirme ahora sería una idea increíblemente mala. Por ejemplo, si simplemente me hubiera dado por vencido y me hubiera ido, la chica seguramente escaparía. Luego informaría de mi existencia al gremio, que luego me clasificaría como una especie de monstruo especial, lo que llevaría al gremio a enviar poderosos aventureros para deshacerse de mí. Ese era un giro de los acontecimientos que definitivamente quería evitar. Aunque me había vuelto algo más fuerte al luchar y derrotar a muchos otros monstruos, había muchos aventureros que eran más fuertes que yo. Si alguien así fuera enviado a cazarme, mi vida terminaría por segunda vez. Es por eso que establecer algún tipo de comunicación con esta chica era de suma importancia. Como mínimo, tenía que convencerla de que yo no era una amenaza. Aunque la opción de matar a la chica para silenciarla seguía abierta, no me atrevía a hacerlo. Era, y sigo siendo, humano después de todo. Realmente no podría hacer algo así. Si la chica fuera una bandida o algún tipo de criminal, tal vez podría considerar la idea. Sin embargo, ella parecía ser una aventurera asustada que luchaba por su vida, y no podía verla como otra cosa. Incluso si fuera para mi propio beneficio, no me atrevía a quitarle su futuro no a alguien tan joven como ella. Por eso hice todo lo posible por hablar. Véase.
No soy, no, en Emily, continué repitiendo mis palabras incoherentes. La chica, a su vez, sorprendida por mis acciones y falta de hostilidad, pareció empezar a escuchar. Está hablando. Soy, Rent. Aventurero, tal vez era de esperar que las cosas fueran un poco diferentes con alguien con quien hablar. Lento pero seguro, mi discurso se volvió más coherente. La claridad volvió gradualmente a mi voz, mis rugidos una vez secos y ásperos ahora lucen cierto grado de claridad. Por lo menos, era lo suficientemente claro para que ella me entendiera vagamente. Aventurero. ¿Tú? ¿Un aventurero? ¿Alguna vez fuiste un aventurero? Tal vez. ¿Sí? Aventurero. Nombre, Rent. Rentsan. TT. TT. Rentsan. Parecía que se había acostumbrado más a mí. Se me ocurrió que esta chica tenía una disposición algo valiente. Aunque continuó agarrando firmemente su arma, no parecía importarle que actualmente estuviera involucrada en una conversación normal conmigo, un ghoul. Un aventurero normal simplemente me habría atacado o buscado una salida para escapar. Entonces, Rentsan, su apariencia, ¿es una especie de disfraz? No. Yo, morí. Aunque sus ojos se abrieron como platos ante mi declaración, su expresión pasó lentamente a una de lástima mientras continuaba con mi historia. Ya veo, algo así sucedió, no importa cómo lo digas, si pareces un demonio Pero he oído historias de personas que se convierten en monstruos no muertos después de la muerte. Aunque nunca he oído hablar de alguien que mantenga su personalidad y sus recuerdos, las observaciones de la chica sonaron ciertas. Si bien existieron casos de monstruos no muertos que conservaron parte de su memoria después de la muerte, serían principalmente recuerdos que influirían en el comportamiento y los gestos del monstruo. Como tales, no se consideraba que tuvieran la misma claridad mental y sensibilidad de una persona viva normal. Lo contrario también era cierto, leyendas que hablan de individuos que, a través de magia muy avanzada, lograron reencarnarse como monstruos no muertos con su conciencia intacta y funcional. Los avistamientos de ellos, sin embargo, fueron pocos y distantes entre sí. No hace falta decir que no me había encontrado con un ser así jamás. En otras palabras, un ghoul como yo, que era completamente capaz de hablar, lógica y coherentemente, ya no era una ocurrencia rara, sino imposible. Me encontré perdido, no tenía forma de explicar por qué había terminado de esta manera. Sin embargo, tuve una corazonada. Si tuviera que adivinar, el dragón que me comió definitivamente tuvo algo que ver con eso. Aparte de eso, sin embargo, deduje que yo era, para todos los efectos, un ghoul normal. Pero eso no era algo que simplemente pudiera decirle a esta chica. Más importante aún, necesitaba que ella entendiera que yo era sensible y capaz de razonar. Después de todo, asegurar una fuente de cooperación y eventual ayuda estaba primero en mi lista. Tenía que regresar a Maalta a toda costa. Y para que eso sucediera, tenía que reclutar a esta chica para que me ayudara, por eso dije. Eso yo también no lo sé. Pero, yo vivo. ¿En serio? ¿Tú, estás vivo? Eso es un poco extraño viniendo de ti, pero definitivamente no eres un monstruo normal, y me salvaste la vida. Oh, cierto. Muchas gracias. Como si se diera cuenta de este hecho a la mitad de su discurso, la chica me agradeció, aún sosteniendo su espada mientras lo hacía. Respondí de la misma manera. No, te preocupes. Sobre eso, aventureros, ayudarse, unos a otros. ¿Es realmente cierto lo que estás diciendo? Entonces, ¿puedo irme? ¿Tú, no vas a matarme ni nada por el estilo? Me encontré más nervioso de lo que debería haber estado por la pregunta de la chica. Yo no te mataré. Pero, me gustaría un poco de ayuda. Uf. Eso es un alivio. Pensé que estaba perdida allí, pero, ¿ayuda? Una solicitud. Bueno. Tú eres la persona, quiero decir, el monstruo, que me salvó la vida, así que te escucharé. Bueno. Espero que no pidas mi sangre o mi carne ni nada, por supuesto. Acerca de mi solicitud. Necesito, ropa, para ponerme. ¿Ropa? ¿Usas ropa? Claro. Ya veo. Diciendo eso, la chica me miró como si estuviera inspeccionando de cerca una especie de espécimen biológico. Eventualmente, ella asintió al entender mi situación. Si continúas como estabas, otros aventureros podrían simplemente confundirte con un monstruo y atacarte. Bueno, entonces, ¿sería suficiente una túnica o algo para ocultar tu cuerpo? Ese sí.
Eso, suena bien, gracias, ten, un poco de oro. La chica probablemente era una aventurera de clase hierro que no tenía muchos ingresos. Eso era evidente solo por su equipo. Aunque yo mismo era un aventurero de clase algo inferior, no tenía muchas dificultades para ganarme el sustento, y aún tenía el oro y el equipo que tenía antes de mi desafortunada muerte. Parte de mi equipo permaneció en mi persona, pero algunos otros artículos se habían esparcido por la mazmorra. Por supuesto, recuperé mis pertenencias y realicé las comprobaciones adecuadas en busca de daños. Saqué mi monedero lleno de monedas de mi cinturón, lo coloqué en el suelo, retrocediendo unos pasos hacia atrás mientras le indicaba a la chica que lo recogiera. La chica, por su parte, avanzó lenta y cautelosamente antes de finalmente agacharse y recoger la bolsa, comprobando su contenido. Esto es, wow. Has hecho una gran fortuna. Supongo que fuiste un aventurero bastante famoso en vida. Preguntó la chica, sorprendida. En verdad, mi riqueza se había acumulado ahorrando constantemente a lo largo de los años, en lugar de ganar repentinamente una gran suma. La chica ahora tenía toda mi fortuna en sus manos. En ese punto, sin embargo, permanecí en silencio. No quería empezar a explicar mi situación. Si lo hacía, seguramente me llevaría de vuelta al dragón, de una forma u otra. En cambio, decidí redirigir la conversación sacando a relucir una vez más el tema en cuestión. Ropa, una vez que la tengas. Puedes usar el resto para ti. Por favor. A esas palabras, la chica dijo esto. Yo, lo entiendo. Supongo que has pasado por muchas cosas, pero no me pareces un monstruo malo. Sabes, si no fuera por ti, ya estaría muerta. Yo, Rina Rupage, hija de caballeros, sin duda devolveré este favor en su totalidad. Por favor, espérame, Rensan. Con eso, la chica siguió retrocediendo, aún sosteniendo su espada. Poco después, ella se había ido. Parece que aún me tenía algo de miedo. Pero, por supuesto, ese sería el caso. En todo caso, ese era el curso de acción correcto que debería tomarse como aventurero. Los aventureros que eran descuidados o demasiado confiados, terminarían muertos en algún lugar, y más temprano que tarde. Sentí que algún día se convertiría en una hábil aventurera. El problema ahora era sencillo. ¿Realmente cumpliría su promesa o simplemente se fugaría con mi dinero? Equipado con mi década de experiencia con respecto a la evaluación del carácter de los aventureros novatos, sin embargo, sentí que Rina no me traicionaría. Parecía un poco demasiado seria y moralmente recta para hacer algo así. Bueno, incluso si ella me traicionaba, supongo que entonces tendría que asumir las consecuencias. Si como resultado, un aventurero fuerte fuera enviado tras de mí, al menos tenía que intentar defenderme, tenía que volverme más fuerte. ¿O sería más apropiado simplemente perfeccionar mis habilidades para esconderme? Me sentí tonto al siquiera plantear dicha posibilidad. Supongo que todo se reduciría a ser físicamente más fuerte al final. Y así seguí cazando otros monstruos en la mazmorra Reflejo de la Luna, manteniendo esos pensamientos en mente mientras patrullaba sus pasillos. Rina Rupage era una aventurera novata y una joven de 17 años. Su armadura y armas eran visiblemente baratas al igual que la mayoría de los otros artículos en su cuerpo. Casi se podría decir que parecía empobrecida. Sin embargo, tras una inspección más cercana, ciertos puntos hacían que se destacara. Su hermoso cabello rubio, que estaba bien cuidado, combinaba bien con sus brillantes ojos azules, que tenían una mirada llena de esperanza. En todo caso, un vestido y una forma de vestir más delicada le quedaban mucho más que el atuendo de un aventurero. Su razón para venir a Maal, un pueblo en la periferia de las fronteras de Yaaran, era clara. Había recibido información de que existían 2 mazmorras para principiantes cerca de ese pueblo, o al menos, eso era lo que había escuchado en la capital. Después de todo, había muchos aventureros hábiles en la capital de Yaaran, la mayoría de los cuales demostraron ser bastante fuertes. Debido a esto, no era el lugar más propicio para una aventurera novata que aún no se había hecho un nombre. Por eso, Rina había partido hacia Maal, en busca de un lugar donde pudiera sentirse más cómoda. Un miembro del personal del gremio de aventureros de la capital también le había informado que había demanda de aventureros nuevos en las ciudades fronterizas. Esto la presentó a las diversas ciudades disponibles, ciudades donde podía entrenar mientras ahorraba algo de dinero. Rina, completamente cautivada por la descripción del miembro del personal de dichos pueblos, finalmente se dirigió a Maal. Normalmente, los aventureros con base en la capital de Yaaran no se trasladarían a un pueblo marginal sin importar la cantidad de competencia.
Para la mayor parte de los aventureros, la capital era el lugar ideal, principalmente debido a las misiones mejor pagadas disponibles. Como tal, la mayoría no querría dejar la capital en absoluto, y llamaban a los que habían sido asignados a las ciudades marginales desertores de la capital. Tales eran los sentimientos generales de los aventureros de Yaaran. Rina, sin embargo, no se sentía así. Por sus circunstancias personales, prefería abandonar la capital lo antes posible. Así fue como Rina Rupage se encontró inmediatamente solicitando una asignación en Maalt por recomendación del miembro del personal. Había pasado un día desde que Rina había llegado a la ciudad. Aunque había puesto un pie por primera vez en Maalt llena de esperanzas y sueños, muy pronto descubrió que sus sueños se habían hecho añicos. La razón de esto era, una vez más, bastante obvia. Para una aventurera recién llegada como Rina, las dos mazmorras supuestamente de nivel principiante de Maalt representaban un desafío demasiado grande. Explorarlas ella misma era demasiado agotador y, aunque organizar un grupo era el mejor curso de acción, nadie había querido agruparse con ella. Esto se debió al género, la apariencia y posiblemente a su historia de Rina. Es decir, Rina era una mujer, lo que automáticamente la colocaba un peldaño por debajo de sus homólogos masculinos. Para empeorar las cosas, se veía demasiado delicada y estaba equipada con los artículos más baratos que el dinero podía comprar. Además, apenas había pasado un mes desde que se había convertido en aventurera. Era fácil para cualquier veterano asumir simplemente que Rina estaba aventurándose como un pasatiempo y, por lo tanto, no podía ser tomada en serio. Una historia lamentable y discriminatoria. En realidad, Rina estaba quizás un nivel por encima del típico aventurero que llegaba a Maalt. Además de estar familiarizada con su arma, también poseía una personalidad sincera y honesta. Para alguien con ojo para el talento, tal combinación de fuerza y voluntad para su nivel de experiencia era rara y en todo caso, Rina definitivamente podría hacer su propio esfuerzo en un grupo. Sin embargo, parecería que Rina Rupage no tenía muy buena suerte. Todas las personas con las que se había acercado para formar un grupo habían sacado conclusiones erróneas con respecto a sus habilidades. En circunstancias normales, el gremio de aventureros local emplearía a varios observadores, por lo general vigilando en busca de nuevos talentos. Cabe destacar aquí que el observador del gremio de Maalt no era otro que el mismísimo Rent Faina. En su ausencia, un aventurero de mayor nivel lo reemplazaría. Desafortunadamente para Rina, ninguno estuvo presente a su llegada. Como resultado, Rina, que no pudo encontrar a nadie más con quien aventurarse, terminó decidiendo explorar la mazmorra Reflejo de la Luna sola. Aunque los miembros del personal del gremio de aventureros de Maalt tenían sus dudas, habían recibido informes de las capacidades de Rina desde la capital y, por lo tanto, determinaron que las posibilidades de que perdiera la vida en la mazmorra eran bajas. Por eso el gremio le había permitido emprender una búsqueda por su cuenta, aunque con palabras de advertencia previas. Para Rina, solo sería cuestión de tiempo antes de que Rent o uno de los aventureros anunciados del gremio viniera a buscarla, por lo que probablemente no importaría mucho si mientras tanto exploraba por su cuenta. Si bien la mayoría de las suposiciones de Rina eran ciertas, posiblemente habría tomado una decisión diferente si hubiera sabido más del mundo exterior. Rina estaba considerablemente protegida. Si bien ella era poseedora de una gran variedad de habilidades con la espada, la mayoría de estas técnicas eran de naturaleza ceremonial, por lo que no tenían ningún propósito en el combate real. Para empeorar las cosas, Rina no tenía mucha experiencia en combate. Por eso había terminado aventurándose por su cuenta en la mazmorra Reflejo de la Luna, bajo las recomendaciones del gremio de aventureros de Maalt. Aunque finalmente terminó en una situación que casi le costó la vida. Había tenido un buen comienzo y se las había arreglado para derrotar a algunos monstruos por su cuenta, por lo que simplemente podría haberse detenido en ese momento, recolectando los ingredientes y cristales mágicos que podía por una buena suma en el intercambio. Sin embargo, Rina sobreestimó sus habilidades y decidió ir más allá. En todo caso, este fue un error que a menudo cometen los aventureros novatos. Si bien Rina estaba sujeta a muchas otras reglas y, a menudo, se la trataba como exceso de equipaje en los grupos, solía tener algunos compañeros aventureros con los que agruparse y veteranos, a su vez, para ofrecerle palabras de advertencia. Sin embargo, este no era el caso en Maalt, y Rina había tomado una decisión potencialmente fatal por eso. Como resultado de sus acciones, estuvo cerca de morir a manos de un esqueleto. Si la lucha hubiera continuado, seguramente habría perdido la vida. Pero Rina tuvo suerte. Después de todo, terminó cruzándose en el camino de alguien que había decidido ayudarla.
Justo cuando el esqueleto que tenía delante levantó el brazo para dar el golpe final, un grito salvaje atravesó el aire. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Levantando la cabeza ante el ruido, Rina pudo distinguir una silueta al final del pasillo. Justo cuando se preguntaba quién podría ser su salvador, Rina se quedó sin palabras, porque lo que estaba parado en el pasillo era un monstruo mucho más letal que un esqueleto Unggoul. Tampoco parecía ser un Ghoul normal. Una serie de tatuajes de aspecto complejo estaban grabados en su cara, emitiendo un tenue brillo azul. Aunque Rina no se había encontrado con muchos monstruos en su corta carrera como aventurera, incluso ella se dio cuenta del hecho de que el monstruo que tenía delante era único. En todo caso, probablemente era un monstruo especial nativo de esta mazmorra. Había algunos tipos diferentes de monstruos especiales, incluidos monstruos con nombres raros y monstruos raros. Como sugerían sus nombres, eran excepcionalmente raros y normalmente no aparecían en la mazmorra. También tenían características únicas. Para empeorar las cosas, en la mayoría de los casos, tales monstruos eran mucho más fuertes que sus contrapartes normales. Si uno no estaba adecuadamente preparado, podría perder la vida fácilmente. En consecuencia, el Ghoul que apareció ante Rina parecía poseer rasgos que la mayoría de los monstruos especiales tenían. Si bien sus características no decían mucho, el aura que emanaba de su ser era un indicador aún más obvio. Esto es malo. Tal fue la conclusión a la que había llegado Rina Rupage. Como para agravar sus temores, el Ghoul cargó contra el esqueleto, el mismo que estaba a punto de quitarle la vida, y lo cortó fácilmente por la mitad con un solo destello de su hoja. Sus movimientos eran tan limpios que momentáneamente olvidó que el portador de la espada era un Ghoul. Después de calmarse, Rina inmediatamente se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada. Ahora estaba claro para ella que posiblemente no podría derrotar a este Ghoul, y que su vida como aventurera terminaría. Rina se preparó. Sin embargo, parecía que su encuentro con el Ghoul fue algo bueno. Por una razón u otra, el monstruo que apareció ante ella comenzó a hablar, eventualmente pidiendo su ayuda. Para ser más específicos, el Ghoul le había pedido que le comprara ropa. Aceptando rápidamente, Rina se apresuró a correr en dirección a Maalps. Ella había estado hablando con un monstruo después de todo. Como aventurera, sería de sentido común no confiar en un monstruo y simplemente informar al gremio lo que había visto. Al menos, así era como funcionaba el sentido común. Rina, sin embargo, entendió que el Ghoul le había salvado la vida. Como resultado, sintió que tenía que devolver el favor de alguna manera. Si bien ahora era una aventurera, Rina fue una vez, la hija de una orgullosa familia de caballeros. Rent Faina no regresó. Sheila Ivars, miembro del personal del gremio de aventureros de Maalp, sintió que esto era muy irregular. Aunque Sheila solo había trabajado en el gremio durante 5 años y era menor en comparación con sus colegas, conocía a Ren desde hacía mucho más tiempo. Él fue el primer aventurero que conoció cuando comenzó a trabajar en el gremio. Si bien Rent era más joven entonces, un aventurero de 20 años, ya había sido aventurero durante 5 años. Aún así, seguía siendo un aventurero de clase bronce inferior. Era evidente que no estaba hecho exactamente para el trabajo. La mayoría de los aventureros que no lograban el corte, se conformaban con dejar de aventurarse después de unos años. Regresarían a sus lugares de origen o buscarían otros medios de empleo al darse cuenta de que carecían de cualquier talento o aptitud para la aventura. Aunque pueda sonar como tal, no era exactamente algo vergonzoso, y una buena cantidad de aventureros tomaban esa decisión. Aunque había tontos que acusaban a los que se retiraban simplemente de no trabajar lo suficiente o de no querer arriesgar sus vidas, los entendidos, sabían que la aventura no era un trabajo para tomarse a la ligera. En respuesta, aquellos que no pudieron entender esto, eran vistos como tontos. Tal era el sentimiento común entre la mayoría de los aventureros con buena percepción. En otras palabras, Ren ya estaba cerca de una edad adecuada para retirarse, y era deber de Sheila Ivars, quien había sido asignada como su supervisora, informarle de la noticia. Sin embargo, a Sheila le molestaba ser la supervisora de Rent en ese momento. La razón no se debía a una aversión personal por Rent.
Los miembros del personal del gremio de aventureros tenían el deber de guiar y ayudar a los aventureros hasta sus últimos días. Mirando la edad y la historia de Rent, era evidente que pronto debería retirarse como un aventurero y desafortunadamente, también era su trabajo decírselo como tal. Era un trabajo que alguien tenía que hacer, pero también uno que nadie quería hacer. La mayor parte del tiempo, los miembros del personal solían evitar esa tarea. Sheila se sintió algo deprimida porque su primer trabajo era despedir a un aventurero. Pero parece que Sheila se preocupó por nada al final. Para el gremio de aventureros de Maal, Rent aparentemente estaba exento de tales consideraciones. Aunque sus años de experiencia y el simple hecho de ser un aventurero, sin mucho progreso significativo, lo convirtieron en un buen objetivo para las recomendaciones de retiro, se le consideraba un activo demasiado valioso para perderlo. Esto se debía al hecho de que sus actividades dentro y fuera del gremio tenían efectos innegablemente positivos para la población de Maalps. Como tal, se determinó que Ren no sería ascendido, sino que simplemente permanecería como estaba por el momento. De hecho, el maestro del gremio de aventureros de Maal recomendaría a Ren mismo en el gremio como miembro del personal en caso de que alguna vez se retirara de las aventuras. Tal era el valor de Ren para el gremio. Para empezar, Ren sirvió para múltiples propósitos y cumplió numerosos roles en el gremio. No solo era un buen juez de la actitud de los aventureros novatos, sino que también les presentaba a los miembros del grupo en el que encajarían bien. También educó a los recién llegados sobre las reglas, el sentido común y el conocimiento de campo necesarios para explorar correctamente una mazmorra. Para completar el cuadro, Rent también frustró con frecuencia las conspiraciones de los aventureros que no tramaban nada bueno. Este era, en general, un conocimiento básico que cualquiera podía impartir. Pero debido a la escasez de personal realmente dispuesto a realizar tales tareas, la existencia de Rent era una bendición para muchos recién llegados a la exploración de mazmorras. En circunstancias normales, gran parte de este trabajo recaería en los representantes del gremio. Rent, sin embargo, realizaba la mayoría de estas tareas de forma voluntaria. Aunque el gremio ocasionalmente lo contrataba para realizar estas tareas, tales ocurrencias eran raras. Aún así, realizaba sus tareas felizmente y sin quejarse. Además, como resultado directo de sus esfuerzos, la tasa de mortalidad de los aventureros novatos en las mazmorras circundantes de Maal se redujo considerablemente en comparación con la de otras áreas. La mayor propensión de los aventureros locales educados por Rent a seguir las leyes y reglas también se tradujo en una mejor convivencia entre los aventureros locales y la gente del pueblo. Tal vez era obvio decir que era una rareza. Sheila, por otro lado, no era nativa de Maal, sino que viajó desde la capital para tomar el examen de ingreso al gremio. Después de pasar la prueba, la enviaron a Maal, que era bastante diferente de la ciudad natal que había dejado atrás. En marcado contraste, los aventureros en la ciudad natal de Sheila eran en su mayoría personas de carácter cuestionable. Si bien la mayoría de los que estaban allí se involucraban en delitos menores oportunistas, algunos de ellos eran delincuentes absolutos. En general, no eran del agrado de la gente del pueblo, que a su vez era poco amable con ellos o les tenía miedo, a pesar de que también había gente de buen corazón. Maal, por otro lado, era radicalmente diferente. Se confiaba en los aventureros de Maal, y si alguno de ellos cometía crímenes, sería llevado rápidamente por las manos de sus compañeros de aventuras. Sheila, siendo la supervisora de Rent, entendió completamente que la existencia de Rent Faina era la responsable de la moral positiva de los aventureros de Maalps. Sin embargo, la razón por la que le presentaron a Rent a Sheila no era simplemente para dejarla adquirir experiencia con un aventurero desafortunado. En todo caso, era todo lo contrario. Sheila, siendo nueva, aprendería mucho al trabajar con Rent, cuya experiencia en trabajos ocasionales y otras tareas ingratas lo convertían en un buen candidato para impartir conocimientos importantes. Tal fue la decisión del gremio. Con el tiempo, Sheila aprendió mucho de Rent sobre el gremio y sobre los rasgos deseados en el personal del gremio, y ahora era un miembro muy valorado del gremio de aventureros de Maalps. El alcance de la orientación de Rent no era de ninguna manera limitado. De hecho, una mirada rápida a los diversos rincones de Maal reveló que muchos aventureros novatos, la mayoría de los cuales habían sido guiados por la mano de Rent. No sería extraño que uno de estos nuevos aventureros finalmente ascendiera a la clase mitril, ya que él mismo a menudo vigilaba a sus jóvenes, asegurándose de que obtuvieran la orientación que necesitaban.
Mientras Rent soñaba con convertirse en un aventurero de clase Mithril algún día, también se puso a trabajar, participando en un estricto régimen de entrenamiento diario sin que Sheila u otros aventureros lo supieran. Sin embargo, Rent era más consciente que cualquier otro individuo a la hora de aceptar que tenía poco talento para las aventuras. Si tuviera una pizca de talento en su cuerpo, sus esfuerzos seguramente habrían valido la pena. Desafortunadamente, la realidad no era tan amable. No había mucho que hacer al respecto. Si bien Rent simplemente podría haberse asociado con otros aventureros fuertes y encontrar la fama como un grupo, muchos aventureros locales de Maalt conocían su objetivo, su sueño de convertirse en un aventurero de clase Mithril. Pero Rent no buscaba convertirse en tal individuo debido a la fama. No, quería convertirse en un aventurero de Mithril por su propio poder y capacidad. Como tal, depender de otro individuo, o de un grupo de aventureros, contradecía ese propósito. Para cumplir su sueño, Ren no tuvo más remedio que seguir adelante, por muy improbable que fuera tener éxito. Después de todo, ese era el único camino disponible para él. Como aventurarse y luchar solo eran las formas más rápidas de desarrollar la fuerza, Ren hizo exactamente eso. Otros aventureros, a su vez, evitaban agruparse con él fuera de las emergencias. Los otros aventureros de Maalt hacían esto por consideración a él, sabiendo de su sueño. No importa lo improbable que pareciera, no querían menospreciar su búsqueda de fuerza incluso si la verdad estaba a la vista de todos. Rent era, a falta de una palabra mejor, débil. Como tal, otros aventureros locales sabían que la muerte tocaría a su puerta tarde o temprano. Pero Sheila y los otros aventureros pensaron que esta posibilidad era relativamente baja. Sin embargo, al final, dejaron que Rent hiciera lo que quisiera, sin decirle una palabra mientras continuaba con su búsqueda solitaria. Si bien Rent era un aventurero de clase bronce y tenía la fuerza de uno, su conocimiento y experiencia en aventuras era más que suficiente para rivalizar con los veteranos más experimentados. Incluso si de alguna manera se enfrentara a un enemigo peligroso, seguramente mantendría la calma y tomaría las decisiones correctas, al menos, eso era lo que los otros aventureros de Maalt pensaban de Rent. Sin embargo, con todo lo dicho, un hecho seguía siendo cierto. Rent Faina no regresó. Rent Faina, el aventurero de clase bronce inferior que ingresaba a la misma mazmorra a la misma hora todos los días, regresaba al gremio a la misma hora con ingredientes similares, firmaba sus tareas asignadas y luego se iba a entrenar a otro lugar. Así era el día a día de Rent. Esto sucedería todos los días, sin falta, y sin embargo, nadie sabía dónde había desaparecido. Sheila era simplemente una de las muchas que estaban preocupadas por su ausencia. Rent Faina. Por favor, ten cuidado. Tales eran las oraciones no escuchadas de Sheila mientras continuaba con sus tareas diarias en el gremio. La voz de una chica sacó a Sheila de sus pensamientos. Levantando la cabeza, descubrió que la dueña de la voz era, de hecho, una chica pequeña y familiar. La chica era una aventurera novata que había sido asignada a Maal desde la capital unos días antes. Debido a que llegó en un momento un tanto desafortunado, ni Ren ni ningún otro aventurero mayor estuvo presente. Y como tal, eventualmente se había ido sola a la aventura. Sheila recordó su nombre: Rina Rupaage. Con eso, ordenó un fajo de papeles en sus manos antes de prestar atención a lo que Rina tenía que decir. Con un movimiento de mi espada, atravesé los esqueletos que tenía delante. Ya no sabía a cuántos había derrotado, ya que dejé de contar hace mucho tiempo. Si bien tuve que hacer un esfuerzo considerable para derrotar a un esqueleto en vida, esos recuerdos parecían ser mentiras. Maniobré hasta la espalda de mi enemigo esquelético sin esfuerzo, derribando mi espada y una vez más, cortando los huesos blancos de mi oponente en dos mitades limpias. Fue increíble. Los cambios no fueron provocados exactamente por una mejora en la técnica, sino que simplemente me había vuelto más fuerte físicamente, eso es. Mis reservas de maná, espíritu y divinidad también parecían aumentar con cada monstruo que derrotaba. Utilizando estos tres aspectos, ahora era capaz de reforzar mi cuerpo de varias maneras. Finalmente me estaba moviendo como siempre había querido. Estas velocidades eran impensables para mí en vida y, sin embargo, mi cuerpo se movía suave y rápidamente. Había tenido ampollas de sangre, muchas de ellas, mientras continuaba con mi entrenamiento. Pero no importa cuán duro entrenara, no me volví más rápido ni más fuerte. La realidad ahora, sin embargo, era diferente. Mi cuerpo se movía como se lo indicaba. No había errores en mis movimientos. También podía ver claramente los movimientos de mi enemigo. Mis sentidos eran más agudos que nunca.
Los aventureros que me habían superado seguramente también veían el mundo de esta manera. Recordé cómo era yo en vida, cómo no había podido ver nada en absoluto. De ser posible, hubiera querido alcanzar este grado de poder mientras aún respiraba. Aunque supuse que eso ahora era imposible. Pero tal vez debería estar agradecido por el hecho de que todavía estaba en pleno control de mis facultades, incluso después de la muerte. Con esto, incluso podría alcanzar mi sueño de convertirme en un aventurero de rango mitril. Fue con este pensamiento que surgió una pregunta en mi mente. ¿Seguiré siendo un aventurero después de todo este tiempo? Por supuesto, había muchos tipos diferentes de aventureros. Uno se convertía en aventurero si quería, pero muchos aventureros se detenían después de estancarse en el nivel bronce, como yo. Con algunas excepciones especiales, cualquiera podía convertirse en aventurero siempre que tuviera al menos 15 años de edad. Sin embargo, ¿podría un monstruo ser un aventurero? Con eso, otra pregunta surgió de lo más profundo de mi mente. Quizás era posible, tal era la respuesta a la que había llegado, como si fuera una especie de sentido común. Sin embargo, la realidad no era tan amable. Pensé en la situación un poco más. Si, por ejemplo, un ghoul simplemente aparecía en un gremio de aventureros un día, simplemente caminaba hacia el mostrador de la recepcionista, extendiendo su mano medio podrida mientras hablaba con su voz crepitante y medio gruñida. Ah. Aventurero. Regis, Trar, yo. Era como algo sacado de una historia de terror. La recepcionista definitivamente se negaría. Además, presionaría inmediatamente el botón de pánico debajo de su escritorio, convocando instantáneamente a fuertes aventureros del área inmediata, o incluso al propio maestro del gremio. Y así, el ghoul sería eliminado y ese sería el final. Dicho esto, sin embargo, no se me pasó por la cabeza, ni una sola vez, que podría ser incapaz de seguir aventurándome hasta ahora, eso es. Supuse que debería dejar de pensar. Más importante aún, tenía que pensar en cómo seguiría viviendo de aquí en adelante, ya que aún tenía un sueño por cumplir. Convertirme en un aventurero de rango mitril. Después de todo esto, se eliminó el cuello de botella con el que había luchado durante más tiempo. Ahora tenía el talento y la aptitud para la aventura, a cambio de los peligros de mi actual forma monstruosa. Sin embargo, si esta forma me impidiera aventurarme, sería un gran problema. Llegué a la conclusión de que tenía que pensar en una forma de seguir aventurándome, sin importar cómo me veía o en qué me convertía. Aunque había mencionado las políticas generosas del gremio varias veces, supuse que esperar que el gremio aceptara a un monstruo en sus filas era pedir demasiado. Le había pedido a Rina que comprara ropa en mi nombre, pero eso no resolvía el otro problema importante. Una bata podría ocultar la mayor parte de mi cuerpo despeinado, pero no podría ocultar mi cara ni mis brazos. Naturalmente, tendría que inclinarme cuando leyera o entregara ingredientes. Ocultar mis brazos era imposible, por decirlo menos. Me miré los brazos con resignación. Estaban, como había esperado, muy podridos y secos. No había otra manera de decirlo. De hecho, el color de mi piel parecía haber empeorado mientras que no hace mucho tiempo solo era marrón, ahora estaba salpicado de líneas negras. Me sorprendería si un ser humano vivo no reaccionara al aspecto de mis brazos. Sin embargo, tal vez podría haber algunas personas que podrían mirar más allá de eso y no les importaría interactuar conmigo. No. Eso era solo una ilusión. Yo, Rent Faina, no era exactamente famoso por mi destreza como aventurero, pero mi rostro era algo que era ampliamente conocido, a pesar de mi reputación como el eterno clase bronce. Era famoso, o quizás infame, por no rendirme en mis esfuerzos y, como resultado, era muy conocido en Maalts. En otras palabras, más de la mitad del gremio de aventureros de Maalt sabía cómo me veía en vida. Si de repente apareciera con mis brazos en esta forma, seguramente me harían muchas preguntas. El personal del gremio continuaría preguntando por mí por preocupación, pensando que había sido afligido por un terrible monstruo u otro en la mazmorra. En su búsqueda de información, mi túnica inevitablemente sería arrancada a la fuerza y eso sería todo. Aunque podría verme poniendo una u otra excusa si fueran solo mis brazos. Por ejemplo, digamos que un monstruo me chupó la vida de las manos. Eso sería posible. Sin embargo, terminaría una vez que vieran mi rostro. Aunque no estaba en posesión de un espejo, mi rostro era evidentemente macabro. Seguramente sería perseguido y eliminado sin importar mis razones o situación, especialmente porque había caído y perdido mi humanidad. Las cosas no pintaban muy bien en absoluto. La situación no se prestaba a ninguna otra interpretación y, una vez más, encontré mi voluntad vacilando, pero ya me había decidido. El único problema aquí era mi apariencia.
Si pudiera hacer algo acerca de cómo me veía, seguramente se me revelaría una solución. Para hacer eso, tuve que calmarme y una vez más concentrarme en mi objetivo inicial, el de lograr la evolución existencial. Hasta que comenzara a aparecer al menos algo humano, debería mantenerme alejado del gremio de aventureros. Sin embargo, se me ocurrió que ya no tendría una fuente de ingresos. Una voz familiar pronto me sacó de mis muchas consideraciones de preocupaciones y problemas. Rent-san. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Esa voz pertenecía nada menos que a Rina Rupage, la chica a la que había enviado a comprar ropa en mi nombre. Eek. Chocando accidentalmente conmigo mientras continuaba su búsqueda, Rina, la aventurera, sin darse cuenta dejó escapar un grito de sorpresa. Si bien uno normalmente no esperaría un grito como reacción al encontrarse con un conocido, supongo que era inevitable dada mi apariencia. Rina, aparentemente aterrorizada, comenzó a hablar con voz aún temblorosa. Rent-san. ¿Eres tú? Oh, eres otro de sus amigos Ghoul. Cuestionó Rina, con su espada lista. No podría culparla. Los Ghouls eran, después de todo, casi imposibles de diferenciar. Sus cuerpos y carne seca eran en general de colores similares, lo que definitivamente no ayudaba. Como mínimo, estaba equipado con armas y armaduras. Aunque los Ghouls de mayor rango se parecían a mí, con armas y todo, una novata como Rina probablemente no estaba al tanto del hecho. Como tal, respondí con calma la pregunta de Rina. Sí. Soy. Rent. Aún siendo seca, mi voz era coherente. Había estado practicando desde mi último encuentro con Rina. Mi voz ahora era más clara y más fácil de entender, al menos, se sentía de esa manera. Pero no podía estar seguro. Simplemente estaba hablando conmigo mismo debido a la falta de compañeros de conversación, después de todo, de ahí mis sentimientos al respecto. Rina, sin embargo, parecía aliviada. Eso es genial. Me preguntaba qué haría si no fueras tú, Tu forma de hablar parece haber mejorado un poco. Parecería que no solo estaba imaginando cosas después de todo. Yo te practico. Para ser capaz. Para hablar más. Entonces es así. Eso también es genial. Entonces entrar en la ciudad no debería ser un problema, Bien, aquí tienes, las cosas que me pediste que consiguiera. Y aquí está el cambio. Con eso, Rina me tendió una bolsa. Tras una inspección más cercana, parecía ser un montón de objetos, incluida la túnica que le había pedido que me comprara. Con algo de emoción, avancé ansiosamente hacia Rina. Ella, sin embargo, se retiró involuntariamente, con una mirada de aprensión en su rostro. El shock me hizo detenerme en seco. Rina se apresuró a ofrecer una explicación. Yo lo siento. Aún me das un poco de miedo, podrías darme un tiempo para acostumbrarme a ti. Fue como dijo Rina. Supongo que así eran las cosas en realidad. No había mucho que pudiera hacer con respecto a cómo me veía. En todo caso, estaba agradecido por el hecho de que Rina se comunicara voluntariamente conmigo, dado que, para empezar, parecía un monstruo. Ofrecí mi respuesta. No. No me importa en absoluto, en absoluto. Más importante aún, ¿puedo mirar la bolsa? La respuesta de Rina fue, al menos, un poco más alegre que antes. ¿Sí? Por favor, hazlo. Compré algunas otras cosas junto con la túnica que querías. Deberías echarles un vistazo. Con su aprobación, me acerqué lentamente a la bolsa, mirando el contenido. Metí la mano en la bolsa después de confirmar su contenido, agarré la túnica con mis manos, saqué la prenda e inspeccioné de cerca. Era relativamente amplia y ondulante, además de ser completamente negra. También venía con una capucha, que encontré conveniente para mis necesidades. Los magos y similares usaban túnicas como estas, y nunca hubiera pensado en usar una en la vida. En todo caso, era un obstáculo para los espadachines. Tal como estaba ahora, sin embargo, la capacidad de esconderme en sus profundidades fue un regalo del cielo, ya que la túnica me cubría pulcramente de pies a cabeza. Incluso tenía mangas largas para ocultar mis brazos. Con esto, pagar artículos en las tiendas sería pan comido. Aplaudí el sentido de la moda de Rina. Ella había entendido con precisión lo que yo quería a pesar de mis simples instrucciones. Dicho esto, aplaudir era imposible para mis manos secas. Dejando de lado ese pensamiento, decidí probarme la prenda. Mis brazos encajaban perfectamente en las mangas de la túnica y el material era bastante agradable al tacto. Tener ese sentido del tacto mientras estaba en un cuerpo de nada más que carne seca era algo sorprendente. Sin mencionar mi nueva habilidad para moverme de una manera tan ágil.
Sin embargo, pensándolo con calma, aún era un monstruo, seguramente esa era la razón de estas irregularidades. También se debe considerar si una pieza de equipo presenta problemas de movimiento durante el combate, además de ser cómoda. Levantando rápidamente la capucha de la túnica, decidí averiguarlo y me sorprendieron gratamente los resultados. Si bien mi campo de visión estaba algo restringido por la capucha, no tenía problemas para ver de frente. Incluso podía mirar con seguridad mi entorno hasta cierto punto. Sin embargo, si tuviera que estar rodeado, no tendría más remedio que bajarla, pero eso no sería necesario si estuviera en combate con solo uno o dos monstruos. ¿Qué te parece? ¿Es de tu agrado? Oh. Tú. Me sorprendiste. Al parecer, Rina había creído conveniente acercarse a mí mientras me probaba la capucha. Ahora estaba mucho más cerca de mí que nunca, a pesar de que había estado visiblemente aterrorizada de mí hace unos minutos. Aunque todavía sostenía su espada, el extremo de su hoja ya no me apuntaba. Ya se está acostumbrando a mí. Me pregunté si tenía la costumbre de sentirse cómoda con las cosas nuevas tan de repente. Ropa. Buen ajuste. Más importante aún. ¿No estás asustada? ¿Asustada de mí? No, en absoluto. Quiero decir, has escondido la mayoría de tus partes no humanas, así que, no es demasiado difícil para mí estar a esta distancia, dijo Rina, a unos 3 pasos de mí. Un poco más cerca que el alcance de su espada, si tuviera que decirlo así. Parecía que ella estaba a una distancia lo suficientemente clara como para responder apropiadamente si algo salía mal. Contrariamente a la impresión inicial que tuve de ella, parecería que Rina era relativamente cautelosa. Aún así, vi esto como una gran mejora, eso fue lo que pensé al menos mientras continuaba inspeccionando los movimientos de Rina. Si bien se podría decir que toda la cadena de eventos, comenzando cuando un dragón me comió y renací como un esqueleto no muerto, fue algo desafortunado, conocer a Rina fue probablemente lo más afortunado que me había sucedido hasta ahora. Aunque era cierto que le salvé la vida, normalmente no habría humanos que pudieran hablar con monstruos sin pestañear. E incluso si no sabía lo que me deparaba el futuro, el hecho de que Rina continuara cooperando conmigo era algo por lo que estaba extremadamente agradecido. Oh, sí, así es. También compré algunas otras cosas, aquí, ¿ves? Zapatos y guantes, e incluso un cinturón. Sería malo si te vieran en las calles con esas manos y pies, ¿verdad? Diciendo eso, Rina metió la mano en la bolsa, sacando los artículos antes mencionados antes de dejarlos suavemente en el suelo de la mazmorra. Tanto los zapatos como los guantes estaban hechos de cuero de calidad. Sin embargo, en cuanto al color, ambos artículos eran sobrios, presumiblemente elegidos para que no se destacaran. Encontré esto muy agradable. Para empezar, no le había pedido a Rina esas cosas en mi situación, solo podía pensar en pedirle una túnica. Y, sin embargo, Rina inesperadamente había leído entre líneas, pensando con gran detalle en los artículos que necesitaría para regresar a Maalta salvo. No pude evitar preguntarme si había otro mundo allá afuera donde las jóvenes elegían prendas de vestir adecuadas para los monstruos. Habiendo conocido a la primera persona que me trató con amabilidad desde que me convertí en un monstruo, sentí que podía llorar, pero, por desgracia, eso no era posible con este cuerpo. En cualquier caso, decidí ponerme tanto los zapatos como los guantes. Debido a la naturaleza de mi carne seca, no estaba muy seguro de si alguno de los artículos sería útil para mí, pero por ahora, me conformé con al menos usarlos. Con eso en mente, metí mis pies en los zapatos, mientras ajustaba los guantes extrañamente espaciosos con mi mano libre. Era difícil sostener mi arma a través de estos guantes y, aunque las implicaciones eran preocupantes, acepté esto como parte de un sacrificio necesario para regresar a Maalps. Wow, ese es un aura bastante intimidante. ¿Te ves cómo llaman a esas cosas otra vez? Espectros. Sí, pareces un espectro. Oh, claro, tengo un espejo aquí. ¿Qué tal? Sonando más y más como una especie de tendero con cada segundo que pasaba, Rina me colmó de elogios, si ser llamado espectro pudiera considerarse un elogio. Sacando un espejo de la bolsa aparentemente sin fondo, Rina una vez más lo dejó en el suelo. Si bien su negativa a entregarme directamente el espejo era un poco triste, supongo que hubo poca discusión sobre el asunto. La amabilidad de Rina al traerme el espejo solo fue definitivamente un gesto útil. Después de todo, no había podido ver cómo me veía desde que me convertí en un esqueleto, y la pregunta había estado flotando en mi cabeza todo este tiempo. Por supuesto, no esperaba lucir como solía, tenía un rostro un tanto juvenil que aparentemente no cambió entre los 15 y los 25 años.
Solo para que conste, mi apariencia de ninguna manera era deslumbrante o impresionante en vida. En todo caso, una cara temible tampoco era demasiado mala. Era bueno tener una expresión intimidatoria. Al menos, lo era para un aventurero. Con esos pensamientos en mente, tomé el espejo, su superficie aparentemente era una especie de metal pulido. Mirándolo, apenas estaba preparado para lo que vi. Esto es. Eso no quiere decir que no hubiera anticipado esto, ver la cara seca de un cadáver. También estaba muy muerto, con las cuencas de los ojos hundiéndose profundamente en mi cráneo. De hecho, me faltaba uno de mis globos oculares, eso fue algo que no anticipé. Si bien era un misterio porque todavía podía ver con ambos ojos, ese no era el problema que actualmente veía reflejado. No importa cómo lo mirara, esta era la cara de un cadáver. Sin embargo, lo único que se destacaba era una serie de tatuajes complicados y brillantes en mi rostro, que pulsaban en un tono azul suave. Aunque en realidad eran bastante bonitos a la vista, los tatuajes también emitían un aura misteriosa, casi incomprensible. Deduje que estos tatuajes tenían algo que ver con mi transformación en un no muerto. Pero dejando todo eso a un lado, era innegable que la situación era terrible, y mis esfuerzos por disfrazarme fueron casi arruinados por estos tatuajes brillantes. En todo caso, me hacían destacar como un pulgar hinchado. Los tatuajes en sí mismos habrían estado bien, pero el hecho de que estuvieran brillando empeoró mucho las cosas. Después de todo, se podían ver claramente incluso si tenía levantada la capucha. Decidido a ver si podía remediar la situación, levanté mi capota varias veces y probé diferentes posiciones de descanso, pero mis esfuerzos resultaron infructuosos. La luz fluía constantemente desde el interior de mi capucha sin importar cómo la miraran, esto no era algo muy humano. Al final, tendría que vivir mi vida como un espectro. Uno con una temible capucha negra que brilla azul en su interior. No. No. Esto es malo. ¿Qué debería hacer? Sostuve mi cabeza con desesperación. Eso es correcto. No me pediste que comprara esto, pero era barato, y pensé que te gustaría tener algo como esto, ¿qué te parece? Preguntó Rina, una vez más recuperando algo de su bolsa sin fondo. El artículo que Rina me tendió no era algo que recordara haber visto en mi primera inspección de su contenido. ¿Era realmente una bolsa mágica de algún tipo? Por el momento, me vi obligado a dejar de lado ese pensamiento. Más importante aquí, el objeto que Rina había sacado no era otro que una máscara. Era una máscara facial grande, de tamaño completo, hecha de lo que parecía ser hueso. Como sugería su tamaño, era lo suficientemente grande como para ocultar completamente mi cara, tatuajes y todo. ¿Qué es eso? Tenía la intención de preguntarle por qué había comprado esto para empezar, a diferencia de la naturaleza del artículo. Rina, sin embargo, rápidamente ofreció una respuesta alegre. Rensan, quieres volver a Maal, ¿verdad? Tendrías que esconder tu cara para hacerlo, y no creo que te dejen entrar con una cara que brilla, ¿sabes? Una vez más, fue como dijo Rina. Esta chica, realmente era otra cosa. Si bien sentí que mis regiones faciales se calentaban, lamentablemente no aparecieron las lágrimas de gratitud. Hice todo lo posible por llorar, pero Rina probablemente no notó ningún cambio en mi comportamiento. Acercándome a la máscara que había dejado en el suelo, la recogí, inspeccionándola de cerca. Parecía tener agujeros del tamaño adecuado para los ojos y la boca, por lo que no parecía que tuviera muchos problemas para ver o respirar. Sin embargo, si podía respirar como en mi forma actual, era otra cuestión completamente diferente. Con eso en mente, sostuve la máscara con ambas manos y me la até. Sin previo aviso, la máscara de repente se adhirió a mi rostro, casi pegándose a mi piel seca y muerta. ¡Uga! Ese extraño sonido escapó de mis labios. Antes de que me diera cuenta, la máscara estaba firmemente ajustada sobre toda mi cara. «Wow, te queda bien, ¿sabes?», dijo Rina, mostrando una vez más su singular sentido de la alabanza. Ante sus palabras, me miré en el espejo, allí se reflejaba lo que parecía ser un espadachín oscuro de aspecto sospechoso que también tenía convenientemente una máscara en forma de calavera que cubría todo su rostro. De hecho, me pareció encajar bien. Después de todo, había sido un esqueleto hace unos días. Como tal, una máscara de esqueleto definitivamente me quedaría, al menos, esa era mi lógica. Sin embargo, esta máscara se sentía muy apretada, casi como una segunda piel. ¿Podría quitármela? De repente, lleno de una sensación de inquietud, intenté quitarme la máscara, colocando mis dedos para sacarla de mi cara. Fue entonces cuando me di cuenta, atascada. No, sale. Ante mis palabras, las alegres alabanzas de Rina se calmaron rápidamente.
¿Está realmente atascada? Preguntó Rina, con simpatía evidente en su voz mientras yo continuaba luchando con mi máscara. Si bien luché valientemente para quitármela después de ponérmela, mis esfuerzos fueron en vano. Como si estuviera pegada a mi rostro, o tal vez fusionada con él, la máscara permaneció resueltamente en su lugar. No, es bueno. No es bueno, Rina ofreció una disculpa, con una expresión de remordimiento en su rostro. Oh, no, lo siento, todo es mi culpa. En realidad, ahora que lo pienso, la persona que me vendió esta máscara era un poco rara, tenía este puesto en la calle, y todos sus productos eran sorprendentemente baratos, dijo Rina, aparentemente sin darse cuenta de la gravedad de sus palabras. La descripción de Rina del comerciante encajaba a la perfección, con la excepción de sus precios increíblemente bajos. Llegué a la conclusión de que el comerciante en cuestión probablemente era un estafador, aunque todos los comerciantes eran estafadores hasta cierto punto, para empezar. Por cierto. ¿Cuánto? ¿Cuánto costó? 3 monedas de cobre. Está hecha de metal y se veía bastante sólida, supongo que era demasiado barata. Quiero decir, se veía un poco genial, y realmente me gustó, así que, a ella le gustó. Supongo que no había elección, pero esto no era algo que pudiera aceptar fácilmente, por supuesto. Además, eran 3 monedas de cobre. Quizás valía la pena señalar que los aventureros enmascarados no eran tan raros, ni la existencia de máscaras. Esto se debía al hecho de que muchos aventureros a menudo acumulaban cicatrices y lesiones a lo largo de sus carreras, y muchas de las cicatrices no podían eliminarse o curarse con simples primeros auxilios o magia curativa. Las lesiones graves en las extremidades y el cuerpo a menudo solo podían ser tratadas por sacerdotisas o santas elegidas por la iglesia, y a menudo se esperaba que aquellos que buscaban tal tratamiento pagaran un precio exorbitante por los servicios de la iglesia. Como tal, aquellos que no podían pagar la curación, a menudo se resignaban a vivir con sus lesiones o prótesis. Las heridas en la cara, como quemaduras o cicatrices graves, a su vez, solían ocultarse con máscaras. Después de todo, incluso el ataque Acid Bleach de un slime de bajo nivel contenía suficiente poder para derretir las características de uno. Para empeorar las cosas, tales monstruos no eran exactamente raros. Esta es la razón por la que las máscaras eran un accesorio bastante común entre los aventureros, y la mayoría de los aventureros deseaban poder vivir una vida plena sin tener que usar una. Habiendo dicho eso, debo mencionar que la máscara metálica actualmente pegada a mi cara no se sentía nada barata. En todo caso, al menos tendría que pagar una moneda de plata por él, ya que comprar un artículo como este con monedas de cobre era casi inaudito, a menos que el comerciante en cuestión estuviera tratando de acumular pérdidas. En otras palabras, el valor de la máscara en sí definitivamente valía más que 3 monedas de bronce y, sin embargo, ese era exactamente el precio por el que Rina la había comprado. Debería haber tenido algunas reservas sobre un artículo tan barato, pero lo compró de todos modos, probablemente incapaz de resistir su apariencia a ese precio. Miré fijamente a Rina, a pesar de que me faltaba uno de mis globos oculares. Mientras lo hacía, Rina agitó frenéticamente las manos frente a su rostro, como si negara toda responsabilidad. No, mira, está bien, no es así. No parecía que estuviera maldita ni nada, mira, la sostuve con mis propias manos y estoy bien. Aunque pensé que había una razón para que fuera tan barato. Y esperaba que no estuviera maldita, parece que fue como dijo Rina. Ella, por su parte, también se quitó la máscara sin mucha dificultad y la colocó en el suelo sin incidentes. Entonces, ¿la máscara no estaba maldita después de todo? No. Centrando mi atención en la máscara que actualmente estaba pegada a mi rostro, sentí un rastro de maldad del hedor inconfundible de la energía oscura. Esto era, sin duda, una especie de maldición persistente. En cuanto a por qué Rina no se había visto afectada, bueno, era simple. La chica, naturalmente, no intentó probarse la máscara en primer lugar. Incluso yo mismo no sentí nada extraño al manipular la máscara con las manos. Para ser precisos, era una maldición que solo surtía efecto una vez que la máscara se colocaba en la cara de una víctima potencial. Qué terriblemente desafortunado, y eso quizás era un eufemismo. Una maldición, si realmente fuera tal cosa, tenía varias ideas propias. Con una respiración profunda, enfoqué mis pensamientos, activando mis reservas internas de divinidad. Respondiendo a mi llamada, un tenue brillo azul se derramó de mi cuerpo, envolviendo la máscara en un aura silenciosa. ¿Qué es esto? No me digas, es divinidad. Dijo Rina, con sorpresa claramente escrita en su rostro. Una vez más, no podría culparla.
La divinidad, y la aptitud para utilizarla, era una habilidad muy rara. Aunque uno podía observar cómo los sacerdotes u otros pueblos divinos lo usaban durante los festivales, verlo de cerca no era exactamente una experiencia cotidiana. La razón por la que usé esta habilidad ahora se explica por sí misma, ya que la divinidad tenía la habilidad de limpiar lo que era más asqueroso y antinatural. También podía, por supuesto, levantar maldiciones y cosas por el estilo, y esta era a menudo una habilidad monopolizada por los sacerdotes antes mencionados y los de su calaña. Incluso yo no tenía un conocimiento preciso sobre cómo levantar maldiciones. En cambio, simplemente trabajé con la suposición de que un estallido de divinidad, incluso sin la comprensión aguda de cómo funcionaba la eliminación de maldiciones, al menos serviría para debilitar la maldición imbuida en la máscara. Esto hubiera sido imposible para mí en vida. Lo máximo que podía hacer en ese entonces era purificar el agua para que fuera segura para beber y eso era todo. No habría sido capaz de levantar maldiciones incluso si lo hubiera intentado. Pero yo era diferente ahora. Pasé por la evolución existencial y derroté a numerosos monstruos. Por lo tanto, puse mi mente en la tarea. Honestamente hablando, hubo algunos resultados. Si bien la máscara se había mantenido obstinadamente pegada hasta hace un tiempo, de repente comenzó a vibrar en respuesta al aura generada por mi divinidad. ¿Saldrá? ¿Saldrá? Ciertamente esperaba que así fuera. Rensan, esa aura blanca azulada suya, ¿se está atenuando, o es impresión mía? Rina habló con voz preocupada, sin dejar de observarme. Como ella dijo, mi aura definitivamente había comenzado a atenuarse. Mis reservas internas se estaban agotando, para ser más precisos. Aunque la cantidad de divinidad que tenía a mi disposición, ciertamente había aumentado, no era una diferencia abrumadoramente grande. Hasta ahora, la fuerza dentro de la máscara parecía casi amenazada por mi divinidad. Ahora, sin embargo, las mareas habían cambiado y casi parecía que mi divinidad estaba siendo empujada hacia atrás. Supuse que esto sería demasiado para mí por ahora, al menos. Rindiéndome, lentamente detuve la liberación de mi aura. Del mismo modo, la máscara dejó de sonar poco tiempo después. Inmediatamente después de que se detuvo, la máscara una vez más se pegó a mi cara y no sentí que tuviera ninguna posibilidad de quitármela a partir de ahora. Como sospechaba, todavía no era lo suficientemente fuerte como para levantar su maldición. Entonces, supongo que no es bueno, sí, no, es bueno. No es bueno. Cansado por mis esfuerzos y el impacto inicial de la máscara inmóvil, me senté en el suelo de la mazmorra. Lo siento mucho, no fue mi intención comprar una cosa maldita como esa. Rina se disculpó rápidamente. ¿Interpretó ella mis acciones y comportamiento como decepción, tal vez? Rina, con los ojos medio llenos de lágrimas, parecía increíblemente arrepentida por este desafortunado giro de los acontecimientos. Fue inesperado, por decirlo menos. Si bien es cierto que no me podía quitar la máscara, no tenía motivos para culpar a Rina por lo que hizo. Simplemente me había encontrado una máscara en un esfuerzo por ayudarme. Ofrecí algunas palabras de consuelo a Rina. No importa. Está bien. Yo, debo esconder mi cara. De todos modos. Estaré bien. Así, por un tiempo. Pero, parecía que se saldría, justo ahora. Yo, me vuelvo más fuerte, puede, salir. También podría. Conseguir un sacerdote, un sacerdote. Levante, maldiciones. Traté de consolar a Rina lo mejor que pude. Extendí mi mano para darle una palmadita en el hombro, pero me detuve a tiempo. Mi mano permaneció torpemente suspendida en el aire. ¿Cómo podría olvidarlo? Ahora era un ghoul, y Rina aún no estaba acostumbrada a mí, no debería traumatizarla más. Sin embargo, como si aceptara mi gesto, Rina se acercó, sosteniendo mi guante extendido con sus manos. ¿Qué estás? Me sorprendió. Yo, lo entiendo. No eres una mala persona, o, un monstruo. Rensan no da miedo, no. Da miedo en absoluto. A pesar de sus palabras, las manos de Rina temblaron, aunque ligeramente. Entendí. Contrariamente a sus afirmaciones, Rina aún tenía miedo. Aún así, había pensado en asegurarme que lo entendía. Por eso le dije a Rina, gracias, a ti. Pero, hasta el día, cuando realmente, no estés, asustada. No hay necesidad, de obligarte, a ti misma. Diciendo eso, solté su mano suavemente, teniendo cuidado de no lastimarla. Rina, sin embargo, se mantuvo firme. Me acostumbraré rápidamente. Muy rápido. En serio. Ella sonrió, sin una pizca de evidencia para respaldar su declaración. Una imagen casi infantil, como si se tratara de una situación normal que uno pudiera observar en cualquier parte.
Sin embargo, fue en ese momento cuando sentí que estaba realmente vivo. Me llenó de felicidad poder mantener una conversación adecuada, como la de un humano, con otro ser humano. Entonces, esto puede ser repentino, pero ¿quieres volver a Malt ahora? Esa fue la pregunta que se me planteó tan pronto como terminé de equipar el resto de la ropa provista por Rina. Me encontré momentáneamente perdido ante esas palabras, aunque solo fuera porque no estaba seguro de si tal hazaña era siquiera posible. Aunque me había propuesto lograr la evolución existencial solo para regresar a la ciudad, la perspectiva de que realmente fuera posible ahora me desconcertaba un poco. Para llevar a cabo la tarea, pensé, era profundamente inquietante. ¿Crees que resultará bien? Por eso le hice esa pregunta a Rina. Para un humano promedio, estaba vestido, enguantado, encorvado y equipado con una espada en la cintura. Me preguntaba si esto sería suficiente para caminar por la ciudad. Después de todo, no tenía a nadie más que a Rina para dar una opinión humana. Te ves un poco extraño, pero bueno, mucha gente es así. Incluso si alguien te exige que muestres tu rostro, esa máscara está maldita, para bien o para mal. Simplemente no saldrá, ¿verdad? Entonces deberías decirle eso a los guardias en la puerta. Oye, tal vez incluso puedan intentar lograrlo por sí mismos. De esa manera sabrán que realmente no saldrá. La respuesta de Rina fue sorprendentemente detallada. Pero si lo hago eso. Mi piel, se supone que debes fanfarronear para superar eso. Digamos que un monstruo te atrapó y te quitó la vida de la cara o algo así. Si supieran la verdad, probablemente te identificarían como un monstruo no muerto, pero el sentido común les diría que hablar con un no muerto es imposible. A pesar de que todavía tienes algunos problemas para hablar, no llegarán inmediatamente a la conclusión de que eres un no muerto. En todo caso, pensarán que eres un aventurero veterano que tiene cicatrices por el combate. Si pudieran ver tu rostro, sin duda sería una posibilidad remota, pero ahora no pueden. Funcionará. Las palabras de Rina me dieron mucho coraje. Si lo pensaba con calma, la mayor parte de lo que dijo tenía razón. En primer lugar, solo los monstruos no muertos de nivel extremadamente alto serían capaces de comunicarse y tener lógica. Si bien uno sentiría la fuerza de su aura si uno se acercara a un ser así, actualmente no emitía esa impresión. Para empezar, si realmente tuviera tales poderes, no me preocuparía por algo tan simple como encontrar el camino de regreso a Maalch. Yo fanfarronearía si los guardias sospecharan, y funcionaría. Sentí que podía hacer al menos eso. El resto dependía de mi desempeño personal. Muy bien, entonces, vamos a darle una oportunidad. ¿Sí? Vamos. Incliné la cabeza hacia un lado ante la declaración de Rina. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? No vamos a ir juntos. La respuesta de Rina a mi pregunta fue rápida. En todo caso, parecía confundida en cuanto a por qué estaba preguntando. Estaba terriblemente sorprendido. De todas las cosas, no esperaba que Rina fuera conmigo, dado que actualmente era un monstruo no muerto. Estaba asumiendo un gran riesgo, facilitando la entrada de un monstruo como yo a la ciudad. Si nos descubrieran de alguna manera, sería tratada como una anormalidad que se había aliado con un monstruo, y sería perseguida fácilmente. ¿No estaba pensando en las consecuencias? Tenía que preguntarle al menos eso. Si fueras conmigo. ¿Estarías en peligro, Rina? Ese es probablemente el caso, pero hay una posibilidad aún mayor de éxito si vienes conmigo. Si alguien estuviera contigo y hablara de ti como un ser humano, ¿por qué un guardia en la puerta tendría alguna razón para pensar en ti como un monstruo? Eso es verdad. Pero esto está bien. Sí, si algo sucede, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Rensan, si no hubiera sido por ti, ya estaría muerta. Siento que estaría bien que arriesgue mi vida al menos una vez por ti, ¿no? Rina pronunció estas palabras como si fuera lo más obvio. Con eso, de repente se me ocurrió que Rina era una persona muy considerada, tal vez demasiado. De cualquier manera, estaba agradecido por su amabilidad. Pensándolo desde el punto de vista del bienestar de Rina, definitivamente debería haber rechazado su ayuda. Aún así, tenía que volver a Maalch. Además, era como había dicho Rina. Si había un ser humano que respondía por mí, mis posibilidades de éxito aumentaban drásticamente. También solo me tomaba una entrada segura a Maal, para pasar sin relativa alarma en el futuro. Si los guardias se familiarizaran conmigo, sus inspecciones seguramente serían mucho más relajadas. Y así, decidí confiarle mi futuro a Rina. Bien entonces. Cuento contigo. Pero no, arriesgues tu vida. Si algo sucede.
Di que te engañé, incluso si me descubrieran, Rina probablemente estaría bien si jugara esa carta. Si bien tenía mis dudas sobre todo el asunto, era cierto que los no muertos parlantes, en general, no eran muy comunes. De hecho, afirmar que era un aventurero con horribles heridas debido a mis batallas era mucho más creíble. Asintiendo a mis palabras, Rina respondió de la misma manera. Sería genial si no tuviéramos que hacer algo así, si realmente se trata de eso, definitivamente pensaré en algo, dijo, con una suave sonrisa en su rostro. Próximo. La estricta voz de un guardia de la puerta resonó por los terrenos de las puertas occidentales de Maalps. Al escuchar eso, Rina me empujó, animándome a moverme. Es nuestro turno, Rentsan diciendo eso, caminó hacia el guardia con el pecho inflado, como si nada fuera de lo común. Esta chica es realmente otra cosa. Pensando así, rápidamente seguí a Rina. ¿Una mujer y un hombre? Creo. Permisos, por favor. Aunque dudó un poco, parecía que el soldado me identificó como un hombre. Además de eso, era un soldado que nunca había visto antes. Después de todo, parecía que elegir una puerta que rara vez había usado era una buena idea. Si el guardia hubiera estado familiarizado conmigo en vida, solo me llevaría a todo tipo de preguntas inconvenientes. Por otro lado, podría haber salido a mi favor, era un tema complicado, sin importar nada. De todos modos, Rina le entregó al guardia su permiso, que era una tarjeta de color un tanto apagado. Retirando mi propio permiso de mi cinturón de herramientas, hice lo mismo. Rina Rupaage Y. Rent, Faina. Ambos parecen tener permisos aceptables. Parece que no hay problemas aquí. Tú allí. Había pensado que podríamos pasar la inspección fácilmente y entrar en Maalt antes de que nos diéramos cuenta. Parece que ese ya no es el caso. Maldita sea. Me detuve después de todo, pero tenía que hacer algo al respecto sin entrar en pánico. Sí. ¿Qué ocurre? Hablas bastante extraño, ¿lo sabías? Podrías quitarte la máscara. Ante las palabras del soldado, Rina intervino. Lo siento, su máscara está maldita, ¿ves? Intentamos quitarla, pero simplemente no sale. La razón por la que habla así es, un monstruo se apoderó de su garganta, bueno, no solo su garganta, toda su cara. Tal fue la explicación de Rina. El soldado siguió escuchando, con una mezcla de sospecha y sorpresa en su rostro. Podrías intentarlo también. No, saldrá. Diciendo eso, me incliné hacia adelante. El soldado, a su vez, intentó quitarme la máscara con todas sus fuerzas. ¿Realmente no sale? ¿Está realmente maldita? No mentiríamos sobre algo así. Compró una máscara para ocultar las cicatrices que todos esos monstruos le dieron, pero accidentalmente obtuvo una que estaba maldita en su lugar. Realmente tiene algo de mala suerte. Al parecer, la maldición no es normal. No se activa simplemente tocando la máscara con las manos, hay que ponérsela primero, y desde entonces se queda pegada a tu cara. Así, he oído rumores de artículos que funcionan de esa manera. ¿Podría tal vez pedirle a un sacerdote que se lo quite? Parece una maldición fuerte, y creo que un sacerdote normal tendría algunos problemas con eso. Tendríamos que preguntarle a un individuo hábil y. Bueno, ya sabes, el pago, ¿eh? Sí, sería difícil para los aventureros de clase hierro o bronce. Entonces, ¿es por eso que todavía tiene las cicatrices? Ya veo. La explicación de Rina no mostró el menor indicio de vacilación. Debido a esto, el soldado ya no parecía aprensivo. Está bien, lo entiendo. Pueden pasar. Y eso fue todo lo que el soldado necesitaba decir. Al escuchar eso, Rina entrecerró ligeramente los ojos, una suave sonrisa una vez más iluminó sus lindos rasgos. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト